Saludos amigos, lectores y seguidores de nuestro diario. Les damos la bienvenida a una nueva entrevista con los candidatos presidenciales. Hoy nos visita en nuestra casa Luis Lam del partido político PIN, a quien le damos la bienvenida. Luis, gracias por aceptar la invitación. Bienvenido a nuestro diario. No, muchas gracias Luis y a nuestro diario por la invitación y a toda la audiencia que ustedes tienen. Empezamos de una vez nuestra dinámica, es pregunta directa. ¿Por qué las personas deben de votar por usted? Pues yo creo que primero Guatemala y la población guatemalteca está necesitada de un cambio generacional en la política. Yo me estoy presentando como el candidato a presidente más joven en la próxima contienda electoral y quiero darle una completa revolución a este país. Le quiero dar cara vuelta a Guatemala para rescatar todo lo que se nos ha quitado, todo lo que se nos ha perdido y todo lo que nos han robado en este país. En este país no todos estamos conscientes que no hay seguridad, que no hay educación, que no hay salud, que carecemos de todas estas cosas y pues creemos que estamos viendo en otros países como líderes jóvenes están haciendo cambios importantes, así que creo que tengo la capacidad, el profesionalismo y también la energía para trabajar 24/7 por Guatemala y darle un giro total a lo que nosotros necesitamos. Y para eso, pues estoy poniendo toda mi experiencia nacional y también internacional. Estoy pidiendo que evalúen mi hoja de vida, mi trayectoria, para que cada uno de los votantes pues pueda decidir y comparar quién ha hecho cosas valiosas para nuestra nación, y por eso me estoy presentando como candidato en la próxima contienda electoral. ¿Qué lo hizo crear esta agrupación política? Pues te quiero contar que yo no soy fundador del Partido de Integración Nacional PIN, sino que este partido fue formado y nació en el sentimiento y en el corazón de dos hermanos que son los fundadores del partido, Luis Castillo, que tiene 33 años, y Henry Castillo, que tiene 35. Son dos jóvenes que quisieron iniciar un nuevo movimiento para poder rescatar nuestro país. Y ellos me hacen la invitación primero a integrarme al movimiento y después, unos meses después, me hacen la propuesta de que pudiera ser yo el candidato presidencial. Eso dice mucho de un partido político totalmente nuevo. Y te voy a decir por qué. Porque normalmente los partidos políticos se construyen sobre la base de una persona. Claro. Y se hacen sobre la base para llevar a esta persona como candidato. Este partido no inició de esa forma. Este partido inició con dos jóvenes que quieren participar en política, que quieren rescatar el país y que después van a ir a buscar quién podría ser el candidato. Así que así fue como sucedió y ellos me hacen la invitación. Yo cuando veo que es un movimiento genuino, que es un movimiento sano, y es tan sano nuestro movimiento que nosotros no llevamos de candidato en las próximas elecciones a ningún diputado actual. Okay. No llevamos de candidato a ningún alcalde actual, porque no creemos en los viejos políticos que realmente no han hecho nada por este país. Así que lo que me motiva es un movimiento genuino, mayoritariamente constituido por jóvenes. No solo yo voy a ser el candidato presidencial más joven, sino todos nuestros candidatos están entre 25 a 35 años en un 80%. Interesante. Hay desencanto en la población por gran parte de los políticos actuales. ¿A qué cree que se deba ese fenómeno? Pues es indudable, no han dado ningún resultado. Los políticos tradicionales y aquellos que representan a la vieja política o las viejas políticas, o mejor lo voy a poner en un sentido más coloquial y un poco más chapín, las viejas mañas. Las viejas mañas y la corrupción, por supuesto, que ha permeado los partidos políticos, es lo que ha desencantado a la población. La población, el involucrarte en política, yo te quiero decir, el involucrarme yo en política, desde el momento en que decidí lanzarme como candidato, la mayor parte de la gente empieza a decir, es un corrupto.
porque piensa que todos los candidatos son de esa manera. Y yo les quiero decir, yo jamás me he involucrado en ningún tema de corrupción, jamás lo haría. Es más, en los próximos 2 meses que quedan de campaña, daré muestras fehacientes, porque muchos te pueden decir muchas cosas, claro, pero pocos pueden demostrarlo. Yo sí puedo demostrar que yo no he participado en corrupción, y yo sí puedo demostrar con hechos reales. ¿Por qué? Porque sí he sido sujeto que puede participar en, pero jamás me he prestado a eso. Creo que la gente está buscando nuevos movimientos, está buscando rostros nuevos, y esa es la oferta política que nosotros traemos. No traemos a ningún personaje vinculado con la vieja política o que tenga algún señalamiento de corrupción. ¿Cómo ha visto Luis Lam el actual proceso electoral? ¿Algo que mejorar? ¿Qué se puede decir y algo que criticar? Mucho que mejorar. Sí. Creo que la función del Tribunal Supremo Electoral no ha sido la mejor y la que estábamos esperando tanto los movimientos políticos como la población. Desde el tema de la inscripción de candidatos, yo fui un fiel ejercí una fiel crítica en contra de la inscripción de candidatos que estaban vinculados a casos de corrupción, y que incluso candidatos que habían sido condenados por actos de corrupción. Y el artículo 113 constitucional te marca 3 requisitos que no tienen duda. Primero es la capacidad, la idoneidad, sí, y la honradez. Yo te quiero decir, claro que hay un sistema legal, de un sistema jurídico penal de las personas, pero si una persona ya fue condenado por un acto de corrupción, el tema de la honradez ya no se puede discutir. Claro. Simplemente la persona no es honrada. ¿Y cómo es posible que el tribunal decidió inscribir a candidatos que ya habían sido condenados o con procesos penales abiertos, y a otros que por simples señalamientos que no llevaban incluso a un proceso penal, sino que probablemente podría desvincularse en un tema administrativo, deciden no inscribirlos? Desde ahí creo que ya empiezan las falencias. Segundo, el Tribunal Supremo Electoral no estaba abierto a que los medios de comunicación llegaran a las reuniones. Es que desde ahí empezamos, desde el inicio, no había una total transparencia. Yo realmente espero que en los próximos meses den un giro total en este proceso, que aquellos candidatos que están señalados, que tienen procesos penales abiertos, que el tribunal revoque las inscripciones, porque para eso es que están, pero la revoque para todos. Claro. En el orden de cuál serían sus prioridades o la prioridad principal de ser favorecido con el voto ciudadano de los guatemaltecos. Nuestra propuesta política está compuesta de 5 pilares, y como la pregunta es directa en cuanto a la prioridad, el primer pilar que estamos poniendo nosotros como prioridad es la seguridad y la justicia. Creemos que Guatemala estamos cansados de vivir en un clima total de inseguridad. Yo ando como cualquier ciudadano guatemalteco, sin guardaespaldas. Algunos me preguntan, vos, pero ¿cómo podés ser candidato a presidente y andar sin seguridad? Y yo les he contestado, pues yo no le he hecho nada a nadie, no le debo nada a nadie, nunca le he hecho mal a nadie, he tratado de llevar mi vida tratando de lo mejor posible, ¿verdad? No quiere decir que uno sea perfecto, comete muchos errores también, pero lo he llevado de esa manera. Pero yo sí estoy cansado, igual que creo que la mayoría de los guatemaltecos, de vivir en un clima de inseguridad, de que no sabes si puedes regresar o algo te puede pasar en la calle, que puedes ser víctima de un robo, de un asalto. Las personas que viven en zonas rojas son frecuentemente los que más sufren extorsiones. Este país ha llegado al punto de que matan a quien vende tortillas, a las personas más pobres de este país son víctimas de la inseguridad. Así que creo que debemos de rescatar
la seguridad en nuestro país y por supuesto en este pilar seguridad y justicia porque van de la mano. Claro. En la medida en que se rescata la seguridad, en que hay que trabajar las instituciones de seguridad, sistema penitenciario, Policía Nacional Civil, Ejército de Guatemala para rescatar la seguridad de este país, podemos nosotros también incursionar en el tema de la justicia para que todos aquellos que realmente son los criminales y parte y miembros de las maras, el crimen organizado, pues realmente que vayan a la cárcel. Nosotros queremos velar por la protección de la seguridad de la gente honesta, de la gente honrada. Claro. Vamos a pasar al tema de educación. ¿Cómo mejorar la calidad educativa de los niños jóvenes guatemaltecos? Nosotros traemos en ese pilar, ese es el tercer pilar para nosotros, en estos 5 de importancia. La educación, traemos una propuesta totalmente innovadora. ¿En qué? Traemos una propuesta de un voucher educativo. ¿Qué significa? Que el padre de familia pueda decidir con un voucher que se le va a otorgar para sus hijos en qué lugar puede él invertir sobre la educación. Este voucher andará más o menos en unos 250 a 300 quetzales, pero hay colegios, ¿sí?, que cobran 300 quetzales, 350 quetzales. Entonces que el papá pueda decidir, muy bien, yo tengo un voucher que me van a dar el Estado 150, yo puedo poner 100 quetzales más y voy a inscribir a mi hijo en un colegio. Esta es una idea totalmente innovadora. Queremos hacer alianzas público-privadas con centros educativos y alianzas público-privadas también con instituciones que se dedican a la educación, asociaciones, ONGs, iglesias y fundaciones en el tema de educación. De manera que si una iglesia quiere constituir un centro educativo, que lo pueda hacer y que estos vouchers se puedan utilizar en eso. Y por ejemplo, si tú eres católico o tú eres evangélico y hay una iglesia católica que quiere unirse a mejorar la educación en Guatemala y que tú puedas decidir, muy bien, yo soy padre y esta iglesia abrió un nuevo centro educativo y yo soy católico, que mi hijo continúe con esos principios y esos valores. Yo soy cristiano evangélico y esta iglesia abrió un nuevo centro educativo en alianza público-privada y quiero que continúe con esos principios y valores, lo voy a inscribir acá. Entonces queremos hacer esa transformación en el sistema educativo para mejorar la educación, invirtiendo en los niños desde los 4 años. En un plan a 20 años, para que cuando pasen estas 2 décadas, ellos sean los adultos que verdaderamente transformen todo el país. Claro, interesante. Candidato, pasemos y ¿cuál sería su propuesta para mejorar algo que pues todos los días viven los guatemaltecos, no solo en la capital o en el área metropolitana, sino también en el interior, el tema del tráfico vehicular? Creemos nosotros y estamos trabajando fuertemente una campaña con el alcalde que estamos presentando en la ciudad, se llama Fernando Paz. Necesitamos vías alternas. Claro. Entonces estamos pensando en una vía aérea que no es tan costoso de construir como una subterránea, claro, ¿sí?, sino que una vía aérea, un transporte de segundo nivel, que se puede hacer por toda la ciudad, cruzando desde la Roosevelt hasta llegar a la salida de carretera El Salvador y desde el Pacífico para el Atlántico. Estas vías de segundo nivel, ¿qué es lo que pasa? Lo que tienes que construir son las columnas, ¿sí?, en el centro donde se pueden construir, y el transporte irá en un segundo nivel. Con eso aliviamos mucho el tránsito. Tenemos que reforzar también, obviamente, el transporte público, el cual es una carencia en este momento. No hay suficiente transporte público. ¿Para qué? Una vez que tú recuperaste la seguridad, puedes entonces empezar a invertir en lo demás. Claro. ¿Por qué? Porque una vez que tú recuperaste la seguridad, la persona que se siente más segura viajando en auto, pero ahora ya no es un problema la seguridad. Claro. Estoy seguro que va a optar por mejor viajar en transporte público. Primero, porque va a ser más barato. Segundo, porque va a ser más económico. Pero ¿por qué no lo hace la mayoría que utiliza auto? Lo hace por el tema de seguridad y por la carencia. Tenemos que invertir en esto primero para poder viabilizar lo demás. Tenemos que empezar donde el tráfico obviamente se volvió ya un problema incluso mental para la población y psicológico. Por la ciudad, rescatar esto y llevar esas alternativas también
a los otros municipios del departamento de Guatemala y posteriormente al resto del país. Candidato, ¿cuál sería su propuesta para poco más de 3 millones de guatemaltecos que viven en Estados Unidos? Pues yo viví en Estados Unidos los últimos 3 años. Estuve de embajador de Guatemala ante las Naciones Unidas los últimos 3 años y sé, porque conviví con parte de la comunidad en Nueva York, las necesidades que ellos tienen. Quiero decirte que yo vengo también de familia directa migrante. Mi papá es un migrante en Estados Unidos, ahora ya es ciudadano americano. Mi hermana vive en Estados Unidos, en California, donde tenemos la mayor, casi 1,5 millones de guatemaltecos en el estado de California. Viven en Anaheim, así que sé directamente lo que les ha costado salir adelante en Estados Unidos y las necesidades que tienen. 3 cosas. Primero, no tienen atención adecuada. ¿Cómo es posible que aquellos que aportan al Producto Interno Bruto de Guatemala, el 20% del PIB es aportado por nuestros migrantes, y que tú no puedas tener, llegas al consulado y no puedas tener ni siquiera que te puedan dar un DPI o un pasaporte? Así que lo primero que traemos es una propuesta que el viceministro de Migrantes, ¿sí?, ejerza sus funciones directamente donde tiene que atender a la gente. ¿En dónde? En Estados Unidos. ¿Por qué tenemos un viceministro de Migrantes aquí en Guatemala? Si los migrantes, un poco más de 3 millones, están en Estados Unidos. 1. 2. ¿Sabías que ellos pagan la tarjeta de identificación consular y pagan el DPI? El DPI en Estados Unidos no les sirve de nada. Claro. ¿Y sabes qué? Tan fácil que es unificarlos. Lo único que les sirven es si está en inglés. Entonces tú le puedes poner DPI y tarjeta de identificación consular al mismo documento y ellos están pagando 2 veces por el mismo servicio. Queremos aportar con eso. Y como último tema, el costo del envío de las remesas. Dependiendo del 3 al 5% es lo que pagan. Nosotros queremos hacer e implementar políticas gubernamentales para que ese costo baje al 1% o 1.5%. Interesante. Hablemos de empleo. La economía informal, el empleo informal y el subempleo son casi el 75% de nuestra economía. ¿Qué es lo que usted propone? ¿Qué soluciones tiene planificadas en su plan de gobierno? Definitivamente el único mecanismo para poder dar un salto al desarrollo como un país subdesarrollado y poder encontrar una ruta al desarrollo es haciendo crecer la economía del país. ¿Cómo hacemos crecer la economía del país? Solo hay una forma, Luis: trayendo más inversión de capital, inversión nacional, que las personas inviertan en Guatemala, nuestros nacionales, y que inversión extranjera también venga al país. Pero ¿por qué no viene inversión extranjera a este país? Porque básicamente este país está tomado por el narcotráfico. Cuando tú te preguntas y la gente en el interior te dice, pero el narco nos ayuda a la comunidad, ayuda con el centro de salud, ayuda con el hospital, ayuda con las escuelas, nos ha incluso ayudado con las carreteras. Sí, pero ¿saben qué? Está ocasionando un gran problema, y es que las grandes inversiones no vengan a Guatemala, porque cuando las grandes empresas envían a sus equipos para que vayan a hacer una supervisión en si conviene o no invertir, lo primero, imagínate, envían a ti de gerente, y lo primero que tú te das cuenta es que ese sector está tomado por el narcotráfico, y dices, yo no me voy a venir a vivir ahí porque a ti te van a mandar. Claro. Entonces tenemos que traer inversión. La inversión va a generar fuentes de trabajo. Nuestra ideología económica es libertad de mercado. Abrir las oportunidades para todos aquellos que quieran invertir y bajar los impuestos para que seamos nosotros un mercado competitivo en la región. Cuando tú te das cuenta que otros países dan incentivos para las empresas para que sigan invirtiendo, porque muchas de las maquilas guatemaltecas se fueron de aquí y se fueron a Nicaragua, porque los incentivos en Nicaragua son mayores. Entonces nosotros tenemos que conocer nuestro vecindario y nuestra región y ser competitivos. Entonces tenemos que abrir el mercado para competitividad, libertad de mercado absoluta, traer inversión, y eso va a generar empleo para las personas. ¿Cómo planea mejorar la red de hospitales que hay actualmente en Guatemala?
Tenemos ese es nuestro cuarto pilar, que es la salud. En el campo de la salud, nosotros consideramos que debemos abarcar todo el territorio nacional y pensamos invertir los recursos del presupuesto de salud para reforzar o realizar primero 4 hospitales, utilizando los 4 puntos cardinales del país: norte, sur, este, oeste, occidente, oriente, como lo quieras llamar, y realmente hacer mega hospitales 4. ¿Para qué? Porque las personas que están en el interior del país, incluso por no tener médicos especializados, tienen que viajar hasta la ciudad de Guatemala a tratarse de enfermedades muy específicas. Así que primero creemos que hay que fortalecer estratégicamente los 4 puntos cardinales con 4 mega hospitales, y después de ahí reforzar los hospitales nacionales por departamento. Así es como pensamos invertir los recursos en el tema de salud para poder llegar a la población. Y por supuesto, una vez que hiciste e invertiste en estos hospitales, puedes reforzar también la atención inmediata que está en los centros de salud. ¿Sí? Entonces, ¿para qué? ¿Por qué? Porque es el centro más cercano que le queda a la comunidad. Creemos que esa estrategia va a ir reforzando el sistema de salud pública para que todas las personas tengan acceso. Segundo, queremos eliminar todos los impuestos y aranceles específicamente a las medicinas. Creemos que con eso las medicinas estarán a un costo accesible para toda la población. Nosotros Guatemala tenemos las medicinas más altas en costo de nuestros países vecinos. Solo cruzándote tú la frontera, claro, la compras a un 30, 40, 50, incluso en algunos medicamentos muy especiales hasta 80% menos. Eso es impresionante. Quitando aranceles, quitando los impuestos de importación a medicinas, vamos a rescatar ese mercado que ha estado tomado por monopolios, y la gente tendrá acceso a salud y medicina. Candidato, ¿cuál será la relación de su gobierno con los sindicatos? Por ejemplo, el de salud y el de educación, que digamos son los que más suenan. Sí, mira, esto viene relacionado a mi propuesta de crear centros educativos con alianzas público-privadas. ¿Qué es lo que va a pasar? En estas alianzas público-privadas con inversión pública y también cooperación privada, los maestros van a ganar más. Entonces los mismos maestros van a querer pertenecer a estos nuevos centros educativos. Como vamos a tener más oferta, más calidad educativa y van a sentir mejor, entonces los maestros no solo vamos a mejorar el sistema de educación, sino que le vamos a mejorar el salario al maestro. Entonces el maestro va a decir: no, yo mejor me traslado a estos nuevos centros educativos porque ahí voy a ganar más. ¿Qué es lo que pasa ahí? Entonces, el tema de los sindicatos y de los privilegios que han tenido los líderes de los sindicatos, pues se va un poco debilitando y se va realmente haciendo una labor en beneficio del sistema educativo, de los alumnos y de quienes realmente prestan la educación, que son los maestros. Tenemos un déficit de maestros, a mi parecer, más o menos de unos 35,000 a 40,000 maestros. O sea, necesitamos más maestros. En este momento debemos ampliar la cobertura educativa, porque no hay cobertura educativa, no hay infraestructura educativa y dejemos de hablar de educación de calidad. No la hay. Así que sí necesitamos más maestros, pero ¿por qué va relacionado con el tema de los sindicatos? Porque entonces los maestros sí tendrán los beneficios, pero no para los líderes sindicales que han hecho esta labor en este país. Claro. Hábleme de extorsiones. ¿Cuál es su plan para tratar de erradicar este flagelo? Saben que yo participé en 2 misiones de paz como casco azul, en 2 misiones de paz de Naciones Unidas, con uniforme y botas puestas, no como alto dirigente, sino que en el terreno, sobre el terreno. Hice una misión de paz en Haití y en el año 2006, y en Sudán, en África, en el año 2008. ¿Cómo rescatas tú el control territorial sobre las zonas rojas
tomadas por la delincuencia. No es difícil. Lo único que se requiere es una voluntad política. ¿Cómo se hace? Muy bien, primero tienes que tener una estrategia utilizando a las fuerzas de seguridad, tanto policía como ejército, ¿sí? Para poder ir limpiando zonas. Extorsiones. Nosotros sabemos, si el crimen organizado en este país, la policía sabe dónde están, la policía sabe quiénes son los mareros, la policía sabe quiénes realizan estas extorsiones, pero ¿sabes qué es lo que pasa? La corrupción. Estos mismos grupos criminales le pagan al director de la subestación de policía que está ahí en su localidad, le pagan incluso a alcaldes y le pagan incluso a gobernadores, simplemente para que los dejen operar. Aquí, por eso les digo, aquí hay que darle un caravuelta total a este país. Nuestras fuerzas de seguridad funcionan para proteger y para que puedan continuar en estas actividades de extorsión, no para proteger a la población. Entonces hay que hacer una depuración. Yo voy a dar 30 días para que todos los policías que están involucrados en tema de corrupción renuncien. Y a los que no renuncien, los vamos a someter a un procedimiento de investigación individual y familiar. Y si están metidos en corrupción, los vamos a procesar. De esa forma nosotros estamos planteando una depuración de la Policía Nacional Civil. Ahora dicen, pero entonces se van a ir muchos policías y no vamos a tener. No, si aquí lo que hay, tú sabes que hay una sobrepoblación de fuerzas de seguridad privada, que normalmente estas fuerzas de seguridad privada ganan el salario mínimo. Así que en el momento que nosotros depuremos la policía, vamos a depurar, vamos a limpiar y le vamos a aumentar el sueldo a los verdaderos policías honestos de este país. Estas fuerzas de seguridad privada entonces van a emerger a ser parte de nuestra Policía Nacional para poder ir rescatando esta institución. Ya adelantó un poquitito de la siguiente pregunta, pero igual se la hacemos para que nos explique un poco el cómo. ¿Considera necesario el que el ejército esté en la calle patrullando? Considero de que en este momento el ejército constitucionalmente tiene la obligación de garantizar la seguridad interna y externa. Necesariamente nosotros necesitamos al ejército en las calles para rescatar la seguridad de este país. Así que yo sí planeo utilizar al ejército de Guatemala para que la población tenga primero esa seguridad. ¿Cómo haces y cómo logras tú rescatar estas zonas? Mira, lo primero que tienes que hacer es, y están plenamente identificadas, digamos, en la ciudad capital tienes tú identificadas las zonas de la ciudad donde la incidencia criminal es mayor. ¿Cómo limpias tú esto? Pues tienes que tener estrategias. Pues yo te conté que participé en 2 misiones de paz, pero además yo fui parte del ejército de Guatemala, casi por 6 años. Okay. Yo fui mayor asimilado del ejército de Guatemala y como te digo, con botas puestas y con uniforme puesto, sé la capacidad que tiene el ejército de Guatemala para poder asistir a la población en la seguridad. Así que yo he escuchado muchos otros candidatos que dicen, y voy a sacar al ejército, y voy a hacer, pero ¿saben qué? Yo también lo voy a hacer, pero yo fui parte de ellos. Yo sí conozco las capacidades exactas que el ejército puede hacer y brindar. Ahora, una vez que tú rescatas, tienes que ir paralelamente fortaleciendo la Policía Nacional Civil, porque la institución encargada de la seguridad civil de los ciudadanos es la policía. Pero en este momento la policía no tiene la capacidad para hacerlo. Entonces, sí, utilizas al ejército en una primera etapa y trasladas la seguridad nacional a la Policía Nacional Civil una vez que esa institución es una institución sólida. De esa manera puedes ir emergiendo y dando resultados en la población. Claro. Hábleme del tema de cómo combatir el trasiego de drogas en el país, que ha sido pues algo muy recurrente ya. Pues yo, Luis, yo te quisiera decir que a mí me preocupa de sobremanera la incidencia que tiene el narcotráfico en nuestro país. Y quiero decirte también esto, el narcotráfico es el mayor financista de partidos políticos. Cuando tú ves y analizas candidatos
que han sido condenados, vinculados a narcotráfico y que antes trataban de ocultarlos. Lo hacían, digamos, ponían a alguien más, ¿sí? Como candidato y ellos financiaban de manera oculta. No, ahora ya no. Ahora lo hacen abiertamente. Y los candidatos son parte de la estructura para ir a beneficiarlos estos. ¿Para qué? Para que sigan operando. A mí me preocupa tanto esto porque inicia desde ahí. ¿Qué es lo que pasa? Cuando ese partido político que ha sido financiado por el narcotráfico y por el crimen organizado llega al poder, lleva la consigna y el compromiso de que aquí sigan operando. Ustedes, amigos guatemaltecos, vayan a cualquier área rural del país, de las zonas fronterizas. Todo Guatemala en sus zonas fronterizas está tomado por el narcotráfico. Y nosotros, este es realmente un flagelo. ¿Por qué? Porque si nosotros somos un narcoestado y no luchamos en contra de eso, no vamos a tener nosotros inversiones limpias para fortalecer la economía y el empleo de este país. Entonces ahora sucede que nuestros adolescentes y nuestros niños quieren involucrarse en las maras y llevar la vida de un narcotraficante en lugar de querer ser personas honestas y honradas para trabajar sobre este país. Así que hay que luchar contra el narcotráfico, pero hay que hacerlo de manera frontal. Para eso tenemos nosotros un aliado de Guatemala, que es Estados Unidos, y necesitamos que realmente unir esfuerzos concretos con Estados Unidos en manera de inteligencia, en fortalecimiento de la seguridad para poder combatir este flagelo. Claro. Ya con esa respuesta pues nos da pie a la siguiente pregunta. ¿Podría contarnos en aras de la transparencia quiénes son los financistas de su campaña? Sí, nuestros financistas somos nosotros mismos los que estamos participando como candidatos. Cada uno de nosotros ha ido aportando en la medida de nuestras posibilidades al partido político, que te soy muy honesto, creo que vamos a ser uno de los partidos políticos con menos publicidad a nivel nacional. No vas a ver aquellas grandes vallas del Partido de Integración Nacional PIN que son muy costosas y muy onerosas. ¿Quiénes son? Primero, los fundadores del partido. Henry Castillo, que es el secretario general, es el candidato, la casilla número 1 por el Estado Nacional para diputado. El hermano Luis Castillo, que es nuestro candidato por el Estado en el departamento de Guatemala. El papá de ellos, Henry Castillo, también ha sido un financista del partido. Tu servidor ha aportado directamente fondos para este partido, creyendo en un proyecto totalmente sano y limpio. Uno de nuestros también candidato a diputado por el departamento de Chiquimula, Alejandro Soto, él hipotecó su casa creyendo en este movimiento. Cuando ustedes, ciudadanos, de verdad, yo les pido que examinen los movimientos, se van a dar cuenta que en nuestro partido no hay figuras políticas de la vieja política, se van a dar cuenta que no hay nadie, ningún financista oscuro atrás, que no tenemos ningún candidato señalado por actos de corrupción, no tenemos ningún candidato que haya sido procesado por actos de corrupción, un movimiento totalmente genuino, totalmente limpio, que ha sido construido con nuestro propio sacrificio, con nuestro propio esfuerzo. Yo terminé un día a las 2, 3 de la mañana haciendo pancartas y poniéndolas en los estantes para irlos a colocar en alguno de los arriates del país. Hemos ido trabajando esto con puro sacrificio propio, Luis. Luis, ¿podría compartirle a los guatemaltecos quiénes conforman su gabinete? ¿Ya pensaban algunas personas a las que nos pueda mencionar, por favor? Pues la verdad, estamos nosotros primero en la búsqueda de los mejores guatemaltecos. Yo quiero decirte que yo estoy tomando como modelo un país que es el país más desarrollado de Asia. El país que cuando tú examinas este modelo de país a nivel de seguridad, a nivel de combate a la corrupción, a nivel de educación, a nivel de economía, a nivel de desarrollo en todas las partes de la sociedad, este país va a estar en los primeros 10 de todo el mundo. ¿Y sabes cuál es ese país? Es Singapur. Singapur.
Singapur. Yo estoy tomando el modelo de Singapur, que fue construido de un país con peores recursos económicos que Guatemala, pero que dio un salto del tercer mundo al primer mundo. Esto lo construyó un primer ministro que se llama Lee Kuan Yew, y él tenía 35 años cuando empezó a gobernar Singapur. Y en un periodo de 35 años, en menos de una generación, en la mitad de una generación, él logró que un país se pasara del tercer mundo al primer mundo. Ahora, cuando tú lees la historia de este país, te das cuenta de que qué fue lo que él hizo. En el momento en que él se sentó en la silla para gobernar el país, buscó a las mentes más brillantes nacionalmente y del extranjero que le vinieran a ayudar. Buscó al mejor economista, buscó al mejor administrador para el tema de la administración pública, buscó al mejor banquero para que le pudiera venir a ayudar para construir un país. Eso es lo que yo pretendo hacer. Una vez que yo llegue al gobierno, si tengo esa oportunidad, voy a invitar a las mentes más brillantes de Guatemala y del extranjero que quieran ayudarnos para formar este gabinete, para que podamos nosotros, obviamente guatemaltecos que estén en el extranjero, para que podamos nosotros ir construyendo realmente un nuevo modelo, un nuevo país. Claro. ¿Algún nombre que me pueda adelantar? Uno nada más. En este momento, como te digo, tenemos nosotros un equipo en cada uno de estos pilares, en seguridad, educación, salud, y queremos buscar al mejor de este equipo, que puede ser de los equipos que ya pertenecen al partido, pero puede ser que no, y ese es mi punto. Cuando tú necesitas hacer, y te pongo un ejemplo, si tú tuvieras una operación y tuvieras un problema médico, y tuvieras los recursos económicos ilimitados para saber a alguien que te vaya a operar, digamos que es un problema del corazón, ¿a quién vas a ir a buscar? Vas a ir a buscar al mejor médico en el mundo, si tus recursos son ilimitados, para que te realice esa operación. Eso es lo que yo tengo claro. Yo tengo que buscar a la mejor mente, a los mejores, que me ayude. Y algunos podrían estar en el parte del equipo que tenemos ahorita, pero podría ser que no. Así que una vez que tú tienes esa opción, tienes que buscar a los mejores. Creo que esa va a ser una fórmula muy estratégica para que Guatemala, igual que Singapur, yo quiero construir que Guatemala sea el Singapur de América. Qué interesante. Que salte en menos de esta generación, y que si Dios me da esta oportunidad, yo lo voy a ver. Yo sí lo voy a ver. Algunos de los candidatos no pudieran decir esto, que lo van a ver, pero yo sí podría decir que yo, si llego a gobernar, yo sí voy a ver los resultados de una administración correcta, de una administración adecuada, utilizando a las mejores personas, a las personas más capaces para construir realmente un país. Por esa razón es que no te doy un nombre específico. Primero, porque yo quiero buscar a los mejores. Claro. Hablando de eso, de sus contendientes, opositores políticos actuales, ¿a quién consideraría invitar a su gobierno y a quién definitivamente no estaría en sus planes? Creo que todos aquellos consideraría invitar a parte del gobierno, a todos aquellos que en su corazón realmente quieran un cambio profundo y verdadero por este país. A todos aquellos que pudieran unirse con nosotros en una misma ideología, ¿sí? Por ejemplo, nuestra ideología de partido nos definimos y somos determinantes en que somos un partido de derecha, en el sentido de es importante mantener primero los principios y valores en nuestra sociedad. Creemos que bajo la construcción de principios y valores tenemos mejores niños, mejores adolescentes que van a ser los mejores adultos, que van a ser los mejores padres y madres de familia en el futuro, para ir construyendo realmente mejores familias para una mejor sociedad. Somos un partido que cree firmemente en Dios, es parte de nuestros pilares principales, es el primer pilar principal en el tema ideológico, la creencia firme en Dios, así como lo dice nuestra Constitución, que inicia invocando el nombre de Dios. Yo he sido muy claro en esto, que Guatemala es un estado laico,
pero no es un Estado ateo. Y ciudadano, quédese con usted con ese mensaje. Guatemala somos una población 90% que cree en Dios y el 90% creemos que Dios es Jesucristo. Y entonces ahí nos dividimos en católicos o evangélicos, pero nos centramos en valores y principios judeocristianos. Así que por eso mismo que creemos en Dios, somos un partido político pro vida, pro familia, pro libertad económica, pro productividad, pro transparencia. Y todos, y para aterrizar a la pregunta, todos aquellos partidos que creen que este es el mecanismo para saltar del subdesarrollo al desarrollo y que quieran unirse, todos van a tener la puerta abierta en nuestro gobierno si es que nosotros llegamos a ser electos. Candidato, ¿puede contarle al pueblo de Guatemala con qué patrimonio cuenta hoy en día? Yo, pues en este momento nosotros hemos ido construyendo juntamente con mi esposa un patrimonio conyugal. Quiero decirte que soy abogado de profesión, así que conozco muy bien los regímenes económicos conyugales en el patrimonio familiar y también que básicamente hay tres: comunidad absoluta, comunidad de gananciales y separación absoluta. Creyendo en esto, cuando nos casamos con mi esposa en el año 2008, creemos en una comunidad absoluta, así que el patrimonio es conjunto, es conjunto. Viví los últimos 3 años fuera de Guatemala, en Nueva York. Como íbamos a estar, según mis planes, yo iba a estar mucho más tiempo en la diplomacia guatemalteca antes de que se me presentara esta oportunidad. Mi plan era que después de ser embajador en las Naciones Unidas, seguramente podría ser trasladado con los próximos gobiernos a algún otro cargo. Sin embargo, en ese tiempo decidimos vender nuestra casa, ¿verdad? La vendimos y obviamente ese dinero pasó a ser parte del patrimonio conyugal. Pues igual que las personas normales, mi esposa tiene su auto, yo tengo mi propio auto. En este momento también pues obviamente tenemos alguna parte de los ahorros que tuvimos por parte de los cargos que he ejercido, y soy fundador y director de uno de los bufetes jurídicos, creo yo, más importantes de Guatemala. Se llama la Corporación de Abogados Jurislex, y de ahí es donde yo trabajo todos los días. Ahí es donde yo soy el director y fundador de la corporación. En este momento somos 10 abogados los que trabajamos ahí, y de ahí es donde percibo mis propios ingresos y utilidades mensualmente, y de eso es lo que me mantengo. Claro. Ya habló un poquitito de esta siguiente pregunta, pero me gustaría que profundizara un poco. ¿Cuál será su relación con el gobierno de los Estados Unidos? Miren, yo tuve la oportunidad de ser el embajador de Guatemala ante las Naciones Unidas, con sede en Nueva York, y tuve una excelente relación con mi par, que era las últimas 2 embajadoras de Estados Unidos ante las Naciones Unidas. Creo que esa es una relación diplomática bilateral que hay que reforzar aún más. Estados Unidos es nuestro socio comercial más importante. Estados Unidos representa para nosotros la casa de más de 3,5 millones de guatemaltecos, ¿verdad? Y repito, dentro de esos 3,5 millones, mi papá, mi mamá, mi hermana, mi abuela, que viven en el estado de California. Así que nosotros necesitamos fortalecer aún más esa relación con Estados Unidos, y yo en lo personal pues he manejado muy bien el sistema de la política exterior con Estados Unidos y la diplomacia bilateral con ellos. Somos de nuestros países vecinos que tienen ya TPS, y Guatemala con más migrantes en ese país, y definida una política exterior en favor de Estados Unidos, pues es fácilmente lograrlo. Lo único que se requiere es ser determinante y consecuente en las posiciones políticas de gobierno, para que entonces ellos tengan la confianza de que tú estás
tratando con personas serias, con personas capaces y con personas profesionales que no van a ser variantes en sus posiciones de política exterior. Así que yo considero que hay que fortalecer la relación con Estados Unidos aún más. Hay que estrechar más, hay que fortalecer que también un sistema de trabajadores temporales migrantes con Estados Unidos. Sabes que la mayoría de trabajadores temporales guatemaltecos que migran van a trabajar a Canadá y en menor cantidad a Estados Unidos. ¿Y cómo si Estados Unidos es el gran mercado? Deberíamos de tener muchos más migrantes temporales para dar empleo y trabajo también a los guatemaltecos. Claro. Nuestro diario, desde que nació hace 25 años, pues tiene la política de salir a las calles todos los días a platicar con los guatemaltecos de sus necesidades, de sus alegrías, de sus tristezas, y obviamente pues no, esta vez no es la excepción. Ellos también tienen voz en esta oportunidad y quieren preguntarle al candidato Luis Lam directamente, así que pues vamos a ver y a escuchar a algún guatemalteco en alguna parte del país que tiene una interrogante para usted. Jefe Belío Osorio García, soy abogado y notario. De que cómo va a ser, si va a ser más controlado el presupuesto que ellos tienen en educación para la incrementación de más escuelas, pues, porque hay mucho niño caminando kilómetros para poder ir a recibir la educación, que si tienen planificado hacer tienen un proyecto de trabajo con relación a educación para más maestros, más escuelas. Pues un colega abogado le está preguntando y está preocupado por el tema de la educación, escuelas, maestros. ¿Qué le puede responder? Necesitamos invertir en la educación de nuestros niños desde los 4 años de edad. El presupuesto del Ministerio de Educación es el ministerio que más presupuesto tiene, el presupuesto general de la nación. 22,000 millones de quetzales. Y el 99% de ese presupuesto se va para funcionamiento. Pago de salarios. Y el 1% nada más, imagínense, es que es totalmente desproporcional. El 1% se va para inversión. La pregunta aquí del colega es muy relevante. Necesitamos invertir correctamente el presupuesto y hacer uso óptimo de los recursos. Necesitamos por lo menos que sea un 60% para gastos operativos y de funcionamiento, pero necesitamos aumentar la inversión. ¿Por qué? Porque necesitamos más escuelas, necesitamos infraestructura. Lo que te decía, tenemos un déficit de contratación de maestros, necesitamos más maestros. Y una vez que eso pueda lograrse, entonces vamos a poder nosotros tener resultados en el tema de educación. Una de nuestras propuestas en este tema es el proveer de la tecnología. Pues yo soy el candidato a presidente más joven en la siguiente contienda y necesariamente sé lo que la tecnología puede lograr en este país. Hay que proveer a nuestros niños de su propia tableta, de su propia laptop, para que ellos puedan estudiar correctamente y que puedan adquirir esas nuevas capacidades, transformarse, darle realmente las herramientas en tema de emprendedurismo a nuestros jóvenes, para que no piensen que tienen que salir de la educación media a ser un jornalero, sino que pueden emprender con sus grandes capacidades. Hacer una inversión concreta en el tema de educación es muy importante. Otro guatemalteco también tiene una interrogante más. Soy María Alvarado, soy auxiliar de ventas. ¿Qué plan tendrían ellas para disminuir a que la canasta básica incremente? Porque cada vez está en un aumento. ¿Y qué plan podrían ellos, verdad? Luis, una dama le pregunta, pues preocupada por el alza de la canasta básica. ¿Qué respuesta le daría? Miren, es terrible. 17% es el dato que se tiene de que aumentó la canasta básica del año pasado a este año. En este momento, alrededor de 3,600 quetzales el costo de la canasta básica. Y tenemos a un salario mínimo que redondea los 3,200 quetzales. O sea, ¿cómo balanceamos nosotros? Necesitamos abrir los mercados y necesitamos más producción. Guatemala tiene una riqueza natural para
que nuestras tierras puedan producir más. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Tenemos mucha tierra ociosa que realmente no se está utilizando. Necesitamos aperturar y dar los incentivos económicos correctos a los agricultores para que puedan fortalecer la agricultura nacional y pueda haber más oferta en el mercado. ¿Cómo haces eso? Muy bien, les prestas los incentivos correctos, les prestas los medios correctos para que puedan producir más. Eso lo que va a hacer, y con la apertura de los mercados, es que el producto nacional sea más barato, que el producto internacional que pueda venir a Guatemala también pueda venir sin pago de impuestos, sin pago de aranceles, y también se pueda adquirir más barato para fortalecer el precio y reducir el precio de los productos de la canasta básica. Ahora, paralelamente a esto, tienes que fortalecer el tema del empleo, porque ¿de qué te sirve abrir los mercados para tener productos a un costo más barato si de todos modos la gente no tiene con qué comprar? Entonces son acciones que son integrales. Eso es lo que necesariamente debemos de hacer para reducir el costo de la canasta básica y los guatemaltecos puedan tener la seguridad alimentaria para ellos y para sus familias. Claro. Una pregunta más. Me llamo María Elena González. Pues la pregunta es, ¿qué piensan ellos hacer ahora que van a empezar con sus propagandas y todo lo demás, verdad? ¿Qué es sus planes para ellos hacer para nosotros en las carreteras, pues que ya viene el invierno y todo empieza a destruirse porque se tapan los tragantes y la basura y todo se va, y hay veces que hasta los carros se quedan inundados, que no se haya ni cómo pasar para uno que va y viene del diario de todos los días a nuestros trabajos? ¿Qué piensan ellos hacer para nosotros? Una guatemalteca que le pregunta por el tema y estado de las carreteras. Voy a pedir que brevemente pues le dé una respuesta. Muy bien, miren, el segundo pilar de nuestro plan de gobierno es fortalecer la economía. Y para fortalecer la economía necesariamente necesitamos fortalecer la infraestructura vial, las carreteras, para que los transportes de servicios y de productos puedan libremente transportar en un tiempo adecuado las fronteras de nuestro país, que podamos tener realmente una carretera funcional desde Puerto Barrios, Puerto Santo Tomás de Castilla hasta Puerto Quetzal, y puedan nuestros productos realmente transitar. No debemos admitir que la infraestructura vial en este país está abandonada. Mucho de eso ha sido parte por el flagelo de la corrupción. Los contratistas constructores de carreteras se han prestado con cada gobierno de turno y cada ministro que ha estado a cargo del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, el MICIVI, para temas de corrupción. Ahí tenemos a un ministro del gobierno del presidente Jimmy Morales, ¿verdad?, que está actualmente en un proceso penal y está detenido en prisión preventiva por estar involucrado en corrupción. Tenemos ahí el tema de Manuel Valdizón con el caso Odebrecht, en el cual millones de quetzales se perdieron por el tema de la no construcción de una carretera. Así que necesitamos carreteras, sí, necesitamos primero limpiar el sistema corrupto que ha existido entre las constructoras de carreteras con los gobiernos que han estado en nuestro país. Una vez que tú logres terminar y romperles el chorro de la corrupción en este tema, nosotros vamos a poder invertir en mejores carreteras y mejor infraestructura vial. Claro, terminamos la parte de las preguntas directas y ahora vamos a preguntas cortas. Entonces la dinámica es la siguiente. Usted me tiene que contestar a favor o en contra de lo que yo le vaya a postular. Así que empezamos. O sea, yo contesto a favor o en contra. Exactamente. ¿Okay? El aborto. En contra, totalmente en contra. Ok. ¿Está a favor o en contra, candidato, de la despenalización de las drogas? No, estoy en contra de la despenalización de las drogas.
Y la última de este segmento sería, ¿está a favor o en contra de la explotación de minerales en el territorio nacional? Estoy a favor de la explotación de minerales. No sé si puedo hacer Claro, una por ampliación en esto. Estoy a favor de la explotación de los minerales y de todos los recursos naturales que tiene nuestro país, siempre que sea en favor de la población guatemalteca y que las regalías y las utilidades por la explotación de los recursos naturales se queden en Guatemala. Pareciera que todavía vivimos en el tiempo de la colonia, donde vinieron a conquistarnos y era explotar nuestros recursos naturales para llevárselos. Esto hay que romperlo en este país. Aquí nosotros tenemos que quedarnos con las utilidades de la explotación de nuestros propios recursos naturales para el beneficio de nosotros mismos. Claro. Ahora vamos a pasar a otra sección de preguntas cortas también. Solo le voy a pedir que su respuesta sea en una palabra. Así que, pues, si pudiera resaltar una virtud suya. Disciplina. ¿Algún defecto? Muchos. Sí. Tribunal Supremo Electoral. Hay que rescatarlo. Si le pregunto por el voto nulo, ¿qué me responde? No es la opción correcta. Partidos políticos actuales. PIN, Partido Integración Nacional. Presidente. Luis Lam. Parlamento Centroamericano. Hay que rescatarlo. CACIF. Alianzas. Y la última sería Ministerio Público. Mejor justicia. Bueno, con esto hemos llegado al final de nuestras preguntas de esta entrevista, agradeciendo el que nos haya acompañado. Le deseamos mucho éxito en su campaña, agradecemos su presencia y por supuesto también a usted que ha estado del otro lado de la pantalla, un agradecimiento enorme y por supuesto lo invitamos a seguir bien informado de lo que sucede en Guatemala y el mundo a través de nuestras plataformas y por supuesto a través de nuestro diario, que desde hace 25 años, las noticias como son.